En el árido paisaje de las colinas de las lomas secas, donde la tierra ya no susurraba promesas, vivía un niño llamado Andrés. Con apenas 9 años, su alma estaba llena de dudas, pero también de un profundo deseo de entender. Su casa, hecha de adobe y maderas viejas, se erguía precariamente sobre un cerro que se agrietaba bajo el peso del sol inclemente. La sequía había marcado la vida de aquellos que habitaban el lugar. La tierra ya no era fértil y el viento llevaba consigo solo polvo, sin rastro de frescura. Andrés despertaba antes de que el sol asomara, llenaba un pequeño recipiente con el agua estancada de su pozo y se calzaba las sandalias rotas. No salía al campo para trabajar como los demás, sino para observar. Le gustaba caminar entre los surcos secos y hablarle a la tierra, aunque nadie le había enseñado cómo hacerlo. Algo dentro de él le decía que debía ser así. Caminaba por la tierra resquebrajada, susurrando en voz baja: «No te rindas, no lo haré yo tampoco». Su padre, don Simón, había dejado de ser un hombre desde que su esposa, la madre de Andrés, había partido de este mundo. Con el corazón roto, el hombre se convirtió en sombra de sí mismo. Ya no hablaba, solo sembraba y arrugaba el rostro en el silencio. Andrés apenas recordaba cómo era ella, pero siempre llevaba en su mente las palabras que le dijo alguna vez: «Dios escucha los corazones que no hacen ruido». Desde entonces, el niño hablaba con Dios en silencio mientras plantaba piedras y recogía pedazos de esperanza. Un día, después de un largo día bajo el sol implacable, Andrés encontró una mariposa en el suelo. Estaba viva, pero sus alas estaban destrozadas. Con suavidad, la levantó y la posó sobre una flor marchita. Se quedó frente a ella y sin prisa oró en voz baja: «Si puedes ver esto, haz algo. No por mí, sino por los demás». No pidió lluvia ni comida, solo pidió algo que pudiera encender nuevamente los corazones apagados de los habitantes del pueblo. Luego se quedó en silencio, esperando una respuesta. La mariposa no voló, pero algo cambió. El viento, que había permanecido ausente durante años, se movió débilmente como un suspiro. Andrés lo sintió y levantó la mirada. Esa noche soñó con un campo árido en el centro del cual había una pequeña fuente. El agua no emergía de la tierra, sino que caía del cielo, gota a gota, como si alguien estuviera llorando en lo alto. Al despertar, no entendió completamente el sueño, pero algo dentro de él lo urgía a actuar. Desde entonces, Andrés comenzó a orar de una manera distinta. Ya no lo hacía con las manos juntas ni mirando al cielo. Oraba mientras caminaba, mientras acariciaba un árbol seco o le cantaba a los caballos viejos. Cada acción se convirtió en una súplica silenciosa, cada paso un amén. Sin saberlo, se acercaba más al milagro. Cada día, Andrés se alejaba más del rancho, subía cerros, cruzaba quebradas y se detenía en las sombras para orar sin decir una palabra en voz alta. Sabía que Dios no necesitaba que su voz fuera alta para escuchar, solo necesitaba que su oración fuera sincera. Los vecinos empezaron a notar sus recorridos. Algunos se reían de él, llamándolo el predicador sin Biblia. Otros lo observaban en silencio, con una mezcla de respeto y escepticismo. Pero Andrés no los veía. Su mirada siempre estaba fija en el horizonte, como si pudiera ver algo que los demás no podían. Una mañana, mientras descansaba bajo un árbol solitario, escuchó voces de hombres que discutían a lo lejos. Se escondió tras unos arbustos y escuchó una conversación que le heló la sangre. «Si esta sequía continúa, tendremos que vender todo y marcharnos. Ya no podemos más», decían los líderes del pueblo. Eran hombres que antes hablaban con seguridad, pero ahora sus voces reflejaban una fe quebrada. Andrés sintió un nudo en el pecho, no por miedo, sino por compasión. Si incluso ellos se rendían, ¿quién quedaría para seguir luchando?
Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se arrodilló junto a su cama y con la voz temblorosa dijo: «No dejes que se vayan, Señor. Este pueblo aún tiene semillas, aunque estén dormidas». Al día siguiente, antes del amanecer, subió al cerro más alto que conocía. Había caminado 3 horas hasta llegar a la cima, donde el aire era más fresco, pero el viento aún estaba ausente. Llevaba consigo una pequeña botella de agua, una piedra en forma de corazón que había encontrado en el camino y una flor seca que había guardado desde la muerte de su madre. No sabía por qué la llevaba, solo sentía que debía hacerlo. Se hincó en la tierra seca, con las manos levantadas al cielo, cerró los ojos y dijo solo 3 palabras: «Haznos recordar, Padre». Luego se quedó en silencio. Pasaron los minutos y la tensión creció en su cuerpo. Las rodillas le dolían y la espalda le ardía, pero no se movió. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, pero aún no se movía. Entonces, algo ocurrió. Un soplo de viento, no fuerte, sino cálido, como el aliento de alguien que aún estaba despierto, recorrió el cerro. Las ramas de un árbol seco se estremecieron. Andrés abrió los ojos y vio algo que no esperaba. Una gota, no de lluvia, sino de rocío, colgando de la punta de una rama. Emocionado, corrió al pueblo gritando: «El árbol lloró, el árbol lloró». Algunos lo siguieron por curiosidad, otros se burlaron, pero cuando llegaron al cerro y vieron la gota colgando de la rama, algo dentro de ellos también se quebró. No era una señal grande ni evidente, pero para Andrés, esa pequeña gota era la prueba de que Dios no se había ido. Solo esperaba que alguien lo hiciera sentir de nuevo. El rumor de la gota del árbol se esparció rápidamente. Algunos dijeron que era solo el rocío de la mañana, otros que Andrés lo había inventado. Pero los más viejos, los que ya no hablaban mucho, murmuraron: «Hace años que ningún árbol llora aquí». Nadie sabía qué creer, pero todos, en secreto, comenzaron a mirar las ramas con más atención. Andrés siguió caminando cada día. Ahora llevaba una libreta vieja donde anotaba todo lo que veía, lo que soñaba y lo que sentía que Dios le decía. Escribía con letra grande y torpe, como si su único propósito fuera que el cielo lo entendiera. A veces dibujaba flores con alas o gotas que caían hacia arriba. Nadie en el pueblo comprendía del todo sus escritos, pero lo escuchaban con más atención. Su fe, aunque silenciosa, comenzaba a calar en los corazones de aquellos que se habían rendido. Un día, el maestro del pueblo, don Adolfo, lo llamó a su oficina. Lo hizo sentarse frente a él y con el rostro serio le dijo: «Andrés, no está mal tener fe, pero la gente está empezando a hablar demasiado de ti. Algunos padres dicen que estás metiendo ideas raras en las cabezas de sus hijos». Andrés no dijo nada, solo bajó la mirada. El maestro continuó: «¿Qué haces en esos cerros? ¿Quién te manda?». Andrés pensó por un momento y luego respondió en voz baja: «No busco nada, solo llevo mi corazón donde nadie lo pisa». Don Adolfo lo miró en silencio y suspiró: «Te estás volviendo una distracción, Andrés. Deberías dejar de caminar tanto. Aquí es donde te necesitan». Esa noche Andrés no durmió. Por primera vez dudó. ¿Y si de verdad estaba estorbando? ¿Y si lo que sentía no venía de Dios, sino de su propia imaginación cansada? Al día siguiente no subió al cerro. Se quedó en casa, barrió el patio, dio de comer a las gallinas y no dijo una palabra. Su padre, don Felipe, al notar su silencio, se acercó a él, como si por fin hubiera despertado. «¿Qué tienes, hijo?», le preguntó. Andrés levantó los ojos y con una lágrima que no caía, dijo: «Creo que ya no debo seguir orando». Don Felipe se quedó en silencio. Luego, para sorpresa de Andrés, se sentó junto a él. «Cuando tu madre se fue, yo también dejé de orar. Pensé que Dios ya no escuchaba. Pero desde que tú andas por ahí, hablando con el cielo, algo dentro de mí se mueve.
No sé si es Dios, pero tampoco sé si no lo es. Andrés lo miró fijamente. ¿Tú crees que molesto? Don Felipe negó con la cabeza. No, hijo, lo que incomoda no es tu fe, sino lo dormidos que estamos los demás. Esa noche, Andrés volvió a caminar. Por fin, no estaba solo. Esa noche, el aire estaba extraño, más frío que de costumbre, como si el viento hubiera perdido su rumbo. Las gallinas, normalmente ruidosas al caer la noche, no cantaron. El cielo se veía pesado, sin estrellas, como si la oscuridad lo hubiera invadido todo. Andrés subió al cerro con su padre por primera vez. Don Felipe no hablaba mucho, pero llevaba consigo un saco pequeño con pan duro y 2 naranjas, como si fuera su forma silenciosa de decir, «Vamos». Llegaron a la cima, donde el viento seguía callado, y Andrés se arrodilló, como siempre lo hacía. Esta vez no estaba solo en su oración. Su padre lo observaba desde atrás, sin palabras, pero con una presencia más cercana que nunca. Andrés alzó las manos, mirando al cielo, y comenzó a orar en silencio, sin prisa, sin exigencias, solo una súplica profunda en su corazón. Cuando terminó, su padre, con un movimiento lento y respetuoso, tomó una de las naranjas de su saco y la colocó sobre una piedra, mirando el pequeño gesto con algo más que una mirada de indiferencia. «Es lo único fresco que nos queda», murmuró, y esas palabras, tan simples, fueron las primeras que Andrés había escuchado de su padre en mucho tiempo. No sabía si era un gesto de fe o de desesperación, pero algo en él le dio fuerzas. Al regresar al pueblo, todo parecía más pesado. Un cansancio extraño se había apoderado de los habitantes. No era como una enfermedad visible, pero había algo en el aire. Los animales parecían agotados, las vacas no se levantaban de sus cubículos, y en los niños y ancianos comenzó a notarse una tos profunda, seguida de una fatiga inexplicable. No era una peste como las que habían conocido, no había vómitos ni heridas, pero todos se sentían atrapados, como si el tiempo se hubiera detenido y con él su esperanza. Esa noche, Andrés escuchó a su padre, recostado en la cama, con los ojos hundidos y la voz quebrada. «No me siento bien, hijo». Andrés se apresuró a prepararle agua y un paño húmedo y se quedó a su lado, tomándole la mano con cariño, esperando que todo pasara. Don Felipe, con una fuerza inesperada, apretó los dedos de su hijo y dijo con una voz ronca, «No llores, Andrés. Si algo me salva, que sea tu fe». Pasaron 2 días. El hombre no se levantó. El tercer día, mientras Andrés estaba en el patio, el sonido de un lamento distante le llegó, y al regresar al hogar, encontró a su padre sin vida, durmiendo para siempre con el rostro hacia la pared donde colgaba el sombrero de su madre. Andrés no gritó, no lloró, no corrió por ayuda. Se quedó allí junto al cuerpo de su padre durante horas, en silencio absoluto, con las manos de su padre frías entre las suyas. No fue hasta que el sol comenzó a ponerse que se levantó, tomó el sombrero viejo de su padre y salió caminando hacia el cerro, como siempre lo hacía. Los vecinos lo encontraron esa noche, arrodillado en la cima, con los brazos extendidos al cielo, inmóvil. Uno de ellos le preguntó, «¿Qué haces, Andrés?». El niño no respondió, pero su mirada era firme. «No voy a moverme hasta que Dios me escuche, y si no responde, Él ya me habló una vez, con una lágrima en una rama. Si Él lloró por un árbol, puede llorar por un hijo». Esa noche, el pueblo entero se quedó despierto, todos orando, pero sin saber qué hacer con ese dolor silencioso. Nadie gritó ni corrió. Los vecinos se mantuvieron cerca de Andrés, pero no interfirieron. El niño no se movió, ni siquiera para espantar los insectos que le rozaban las piernas, ni para limpiar las lágrimas secas que caían por sus mejillas. Su corazón estaba abierto, como el cielo que lo cubría, y su alma extendida
como sus brazos. Estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. La luna salió, las estrellas brillaron con fuerza, pero nadie en el pueblo se movió. Y, mientras la noche avanzaba, algo comenzó a cambiar en el aire. No fue una tormenta, ni una nube que cubriera el cielo. Fue como un suspiro profundo, como si la tierra misma exhalara. Las hojas secas temblaron, las piedras vibraron, y desde el horizonte, una brisa suave comenzó a avanzar, despejando el aire como si limpiara una niebla invisible. Y, de repente, comenzó a llover. No era una lluvia torrencial, no caían grandes gotas, pero las que caían eran diferentes. Eran ligeras, suaves, como si no vinieran de las nubes, sino de algún lugar más allá del cielo. Las gotas tocaban el suelo con suavidad, como si fueran lágrimas olvidadas. Una niña levantó la mano y tocó una de ellas. «Está tibia», dijo con asombro. Otra mujer, con la boca abierta, no pudo hablar, pero se arrodilló. El pueblo entero estaba en silencio. Nadie dijo una palabra, pero todos miraban al cielo, sorprendidos. La lluvia solo caía sobre el cerro, no en el pueblo seco. Nadie entendía por qué, pero todos sabían en sus corazones que algo divino estaba sucediendo. Andrés, con una gota de lluvia en la frente, sonrió por primera vez en días. «Gracias, padre», murmuró con voz firme. «Yo también te escuché». El niño cayó hacia atrás, no desmayado, sino como alguien que se rinde en los brazos de alguien que finalmente ha llegado. Las mujeres lo tomaron en brazos. Los hombres oraban, pero nadie gritaba, nadie corría, solo lágrimas, tantas que nadie supo si eran de los hombres o del cielo. Ese día se quedó grabado en la memoria de Piedra Larga como el día en que Dios lloró con ellos. Y todos lo supieron sin necesidad de palabras ni explicaciones. No era agua común, era consuelo, una respuesta a la fe de un niño que nunca dejó de creer, incluso cuando todo parecía perdido. La lluvia continuó cayendo, delicada y persistente, como si el cielo hubiera decidido limpiar cada rincón de la tierra reseca. Andrés no se movió de su lugar, aún arrodillado en la cima del cerro. La gente del pueblo, lentamente, comenzó a acercarse sin decir palabra alguna. A medida que se reunían alrededor de él, una atmósfera de solemnidad llenaba el aire. Nadie hablaba, pero en sus corazones todos sabían que algo había cambiado. Las gotas de lluvia no solo caían sobre la tierra, sino que también parecían caer sobre las almas de los habitantes de Piedra Larga. La fatiga que había afectado a todos los seres vivos, desde los animales hasta las personas, comenzó a disiparse poco a poco. La tos que había invadido a los niños y ancianos se apagaba y un sentimiento de alivio se instalaba en los corazones de todos. La sequedad de la tierra parecía suavizarse y aunque la lluvia no era suficiente para llenar los pozos vacíos, era suficiente para renovar la esperanza. Andrés seguía allí, con el rostro sereno y los ojos cerrados, como si estuviera en una conexión profunda con lo divino. No había orgullo en su postura, ni alegría ruidosa. Su fe había sido tan silenciosa como su oración, y ahora, como si el cielo lo hubiera escuchado, la naturaleza respondía de manera sutil pero poderosa. La gente comenzó a arrodillarse en el cerro sin que nadie lo ordenara. Unos, por respeto, otros, por la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo. Todos ellos, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta, comenzaban a entender que la fe no se medía por lo que se podía ver, sino por lo que se llevaba en el corazón. Un corazón que, como el de Andrés, estaba dispuesto a caminar sin mirar atrás, en la esperanza de que algún día el cielo también lloraría con ellos. La lluvia no duró mucho, pero lo suficiente como para hacer recordar a los habitantes de Piedra Larga algo que habían olvidado, que la esperanza nunca se pierde, aunque las circunstancias parezcan imposibles. Y aunque no era una lluvia que trajera consigo una abundancia de agua,
era suficiente para reavivar la fe de todos. Y esa fe se convirtió en el verdadero milagro. Cuando Andrés abrió los ojos, la lluvia había cesado, pero algo en él había cambiado. Algo más grande que el dolor, que la sequía, que la tristeza de los días perdidos. Un silencio profundo se estableció, un silencio cargado de agradecimiento, de reconocimiento de que, a pesar de todo, el cielo aún se hacía presente cuando más se le necesitaba. Con el paso de los días, el pueblo no se llenó de riquezas materiales ni llegaron ayudas externas. La lluvia, aunque escasa, trajo consigo una nueva perspectiva. Las personas comenzaron a mirar la vida de una manera diferente. Ya no era solo cuestión de que la tierra diera sus frutos, sino de que las semillas sembradas en los corazones comenzaran a germinar. Andrés siguió caminando. Cada día su fe creció aún más, al igual que su sabiduría. Su vida se convirtió en un ejemplo de lo que significa vivir con un propósito más grande que uno mismo. No pidió reconocimiento ni fama, solo vivió para sembrar semillas de fe, de amor y de esperanza. El maestro del pueblo, don Adolfo, fue el primero en cambiar su actitud. Ya no veía a Andrés como una distracción, sino como un faro de luz para todos. Un día le dijo, mientras se sentaban en la pequeña escuela del pueblo: Andrés, no sé si el mundo creerá lo que ocurrió aquí, pero sé que todos nosotros lo viviremos en nuestra alma. Andrés, con su sonrisa humilde, asintió. Lo importante es que lo vivimos, maestro, y lo que vivimos nadie nos lo puede quitar. Años pasaron. El niño se convirtió en un joven y luego en un hombre. Andrés nunca dejó de caminar por los cerros. Nunca dejó de mirar al cielo en busca de respuestas. Siempre llevaba consigo una libreta donde anotaba sus pensamientos, sus sueños y sus oraciones. A veces dibujaba flores, a veces solo escribía palabras. No buscaba que otros lo entendieran, solo quería que el cielo lo escuchara. Un día, mientras descansaba bajo un árbol en el pueblo, un anciano se acercó a él y le preguntó: Andrés, ¿crees que todavía puede llover sobre nosotros? Andrés miró al anciano, sonrió y respondió con la misma certeza de siempre: la lluvia no es solo agua, es esperanza, y siempre habrá algo de ella si estamos dispuestos a buscarla. El pueblo de Piedra Larga nunca se llenó de riquezas materiales, pero sí de algo mucho más valioso: un corazón unido por la fe, la esperanza y el amor. Y todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, sabían que el verdadero milagro no fue la lluvia, sino el cambio que se dio en su interior. Como una flor blanca que brotó en el lugar donde un niño oró, la fe de Andrés siguió floreciendo en cada uno de ellos. Y cuando alguien preguntaba por el milagro, Andrés siempre sonreía, sin decir mucho. Su vida fue un testimonio de que, a veces, no hace falta que el cielo haga ruidos estruendosos. Solo necesita que alguien se atreva a hablar con él en silencio, con la verdad de su corazón. Así vivió Andrés, hasta el final de sus días, como el niño que creyó cuando todos los demás habían dejado de hacerlo, y como el hombre que enseñó a su pueblo que la fe no se mide por lo que se ve, sino por lo que se siente en lo más profundo del alma. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos como este. Y recuerda, la esperanza nunca se pierde, siempre está presente, esperando ser vista por aquellos que la buscan con el corazón abierto. El final de la historia de Andrés no fue el que muchos esperaban, ni el que la mayoría soñaba. No hubo grandes riquezas, ni cambios radicales en el pueblo de Piedra Larga. La lluvia, aunque llegó, no fue la solución a todos los problemas. Sin embargo, fue suficiente para encender una chispa que nunca se extinguiría. A medida que Andrés crecía, su fe se convertía en el faro que iluminaba el camino de los demás. Ya no caminaba solo por los cerros. Ahora lo acompañaban aquellos que,
como él, habían aprendido a orar en silencio, a escuchar lo que no se ve, a ver lo invisible. El pueblo de Piedra Larga comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en la abundancia de agua, sino en la abundancia de corazón. Y aunque las cosechas seguían siendo escasas, la tierra comenzó a responder, no con lluvias incesantes, sino con pequeñas señales de esperanza. Un día, años después, Andrés, ahora ya un hombre maduro y sabio, se encontró nuevamente en la cima del cerro donde todo comenzó. Con su sombrero viejo y la libreta en mano, miraba el horizonte. Sabía que su vida no había sido fácil, pero había sido llena de significado. Recordó el día en que oró en silencio, cuando el cielo había llorado por primera vez, y al mirar las montañas que lo rodeaban, supo que había cumplido su propósito. Había sembrado semillas de fe en la tierra, en la gente y en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Al final de su vida, Andrés no murió rodeado de multitudes ni de riquezas, pero murió sabiendo que su fe había dejado una huella indeleble. La gente de Piedra Larga, que en su juventud lo había mirado con escepticismo, ahora lo veía como el niño que había tocado el cielo y cuya fe silenciosa había transformado todo lo que tocó. Y aunque nunca volvió a llover como aquella vez, la gente ya no veía la sequía de la misma manera. Habían aprendido que, incluso en la aridez, puede florecer una esperanza. El pueblo no necesitaba milagros espectaculares, porque Andrés les había enseñado que lo que más importa no es lo que se ve, sino lo que se cree. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rojo. Andrés cerró los ojos, sintiendo la brisa suave en su rostro. Y en ese momento, supo que, al final, había hecho todo lo que debía hacer. Había sembrado y regado su fe, y la tierra lo había acogido. Y cuando alguien, en el futuro, preguntara por el niño que oró en silencio, aquellos que vivieron su legado sonreirían y dirían: a veces el cielo llora no porque esté triste, sino porque está muy cerca. Así terminó la historia de Andrés, el niño que enseñó a su pueblo que, aunque el cielo no siempre responde como esperamos, la fe, en su forma más pura, siempre florecerá donde se le dé espacio para crecer.